Hola a todos, soy Pilar Plumer, alumna de la materia de Paradigmas de Programación, y voy a explicar los ejercicios 11 y 12 de la guía práctica número 6. Bien, el ejercicio 11 nos pide diseñar un algoritmo que crea una tabla bidimensional de longitud 5×5 y nombre diagonal. Hay que cargar la tabla con componentes, valor 0 y 1, la diagonal. Y finalmente que mostremos el contenido de la tabla en pantalla. Primero que nada, cabe aclarar que la matriz no es una estructura propia de Python, simplemente es una lista de listas. Y para representarla hay que crear una función específica que es la siguiente. Como es una lista de listas, cada lista va a ir imprimiéndose una arriba de la otra y va a quedar en el formato que, como acá dice, nosotros conocemos como matriz. Se declaran las variables de filas y columnas. ¿Y por qué se hace esto en vez de poner 5, 5, 5, 5? Porque es, obvio con lo que acabo de decir, si pongo 5, 5, 5, no se va a entender si estoy diciendo las 5 filas, las 5 columnas. Además de que si en otro ejercicio, como por ejemplo el 12, que dice 5×15, tengo que cambiar todo, sería un lío, además de que es mucho más entendible si yo digo, acá columnas son 15 en vez de 5, y puede visualizar y entender mucho más fácil qué es lo que estoy haciendo. Continúo. Se ingresa con el número de filas y lo que hace esta función append va a ser ingresar los números que están acá, o sea 0, por columnas. Esto lo que hace es, como dice acá, agregar una lista de columna, 5 elementos, y va a suceder 5 veces. Hasta ahí tendríamos la matriz con todos valores 0. ¿Y qué hay que empezar a hacer? Ingresar los valores 1 que creen la diagonal de la matriz. Acá se empiezan a cambiar esos valores y se anidan con el rango de columnas para que los valores que se reemplazan sean tanto en la fila como en la columna. Y lo voy a ejecutar para que se visualice mejor. Como decía, hasta acá teníamos 0, 0, 0 en todos lados, acá no estaba la diagonal, pero acá lo que empecé a hacer fue cambiar esos valores de 0 para que se hicieran 1 y crearan la diagonal. ¿Y cómo vendría a ser esto? En rango de 0 hasta 5, sabemos que el 5 no está incluido. ¿Y por qué? En la matriz, como de esta forma, digamos, en las listas no se empieza contando desde 1, sino desde 0. Entonces, si tenemos 5×5, se va a contar de 4, desde 0 hasta 4. Y estaría representado acá, que es lo que hace el programa con este n in range, de 0 a 5. Cambia el valor de 0, 0, que sería este, de 0 que tenía antes a 1, y así sucesivamente, 1, 1, 2, 2, y eso crea la diagonal. Y así sería el ejercicio 11. Continuamos con el 12, dice, nos pide diseñar un algoritmo correspondiente a un programa que cree también una tabla, o sea, la matriz, la lista en formato de matriz como la conocemos, con valores 0 y 1. Y con el valor 1 lo que tenemos que hacer es como cargar una pared alrededor de la matriz que hicimos. Y finalmente también que visualicemos el contenido en la pantalla. Como había dicho antes, la matriz en Python no es una matriz, sino es una lista de listas. Entonces primero lo que hay que hacer es crear esta función específica que es el ciclo que va imprimiendo fila por fila. Después, como había dicho antes, filas y columnas 5, y ahora las columnas son 15. Y nos pide que el nombre sea Marco, así que acá está la lista que vendría a ser la matriz. Como habíamos dicho antes, se ingresa el número de filas y todo de la matriz 5×15 va a valer 0 cada punto de la matriz. Pero ahora empezamos a cambiar los valores. ¿Pero qué pasa acá? No podemos hacer NN porque va a ser una diagonal, porque estamos hablando del mismo valor de la fila con el mismo valor de la columna. Entonces lo que hay que hacer acá es reemplazar primero los valores en las filas, y lo voy a ejecutar para visualizarlo mejor.
¿Y qué pasa acá? Nosotros no es como que tenemos columnas diciendo, bueno, la lista tiene esta columna, porque en sí todos vendrían a ser una lista, entonces la columna no es como que digo, bueno, es la columna 3 porque estamos hablando de los elementos 3 de cada fila. Por eso acá dice fila, fila, para que se entienda mejor las aclaraciones ahí. Bueno, igual acá dice marco en un rango de 5, estamos hablando de las columnas, pero cambiamos los valores de cada fila en los lugares que coinciden con la columna. O sea, en rango hasta 5, de 0 a 4, marco 0, 0, se cambia el valor de 0 a 1. Marco 1, 0, el primer valor vendría a ser la fila y después la columna. Fila, columna. Y así sucesivamente desde la primera columna que simulamos, que son fila, fila, o sea, esta acá, hasta la última columna, que es, bueno, 0, 14, 1, 14, y así hasta que termine. Y se cambian estos valores de los costados. Y finalmente nos quedaría esto, la primera y la última fila. Y eso podríamos decir que ya sabiendo cómo hacer esto, esta parte sería más sencilla porque directamente no hay que cambiar valor de fila por fila, sino toda una fila completa que vendría a ser la primera y la última. Entonces simplemente lo que hacemos es reemplazar todos los valores de la fila por 1 y quedaría así como la vemos.